aleluya. Bueno, son las 11:10. No sé. Los hermanos de la alabanza no querían soltar los micrófonos. Así que no es mi culpa. ¿Verdad, Jenny? Ayer me dieron 1:30 y compartí 1 hora, de manera que me deben media. Más 1:30 son 2. Espero que hayan desayunado bien. Bueno, damos gracias al Señor por esta conferencia regional, nacional. Nacional, regional, no sé cómo es la cosa. Tenemos hermanos de casi todo el país, solamente nos faltan hermanos de Oriente. ¿Cierto? Tenemos hermanos de Capital, tenemos hermanos de Occidente, tenemos hermanos de los Llanos. Aunque al final todos somos de Venezuela. ¿Verdad? Entonces alabamos al Señor por esta comunión tan maravillosa que el Señor nos ha dado, una esfera realmente, como puso un hermano en un estado, no tiene que estar aquí para poder entender. Si le echamos el cuento, no hay cómo comprender lo que el Señor está realmente haciendo entre nosotros. Y le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Yo particularmente estoy muy agradecido con el Señor porque ha sido bueno con nosotros. Nos ha dado la oportunidad de ser parte de este gran acontecimiento de la venida del Señor. Muchos murieron esperando al Señor y aún muchos mueren esperando al Señor, y es muy probable que muchos de nosotros veamos al Señor vivos. Eso realmente es maravilloso, muy maravilloso, y también muy comprometedor. El acontecimiento más extraordinario del universo está a punto de acontecer, de pasar, y es la venida de nuestro Señor, esa manifestación gloriosa. Lamentablemente el mundo no cree en esto. Como en los días de Noé está la gente, ¿verdad? Haciendo y viviendo para ellos. Aún mucho pueblo de Dios está enfocado en asuntos de esta tierra. Está enfocado en asuntos terrenales, prosperidad, bienes, muchos planes, muchas cosas están en el corazón del hombre. Y yo creo que una cosa que debe ganarnos, y esta mañana conversaba con Will y él me decía, esta conferencia va a marcar un antes y un después. ¿Sabe por qué, hermano? Por la palabra que el Señor nos habló el día de ayer, tanto en la mañana como en la tarde. Y lo que va a hablar el Señor hoy en la mañana y en la tarde va a dejarnos claro el deseo del corazón de Dios, lo que Él quiere con nosotros. Y realmente yo esta mañana me quedé solo en la cocina. Mi esposa se fue a duchar, la hermana Elaine que está en mi casa se fue a duchar y yo me quedé solo. Estaba ordenando la cocina ahí después del desayuno y me di cuenta que quedó una bandeja donde trajimos la comida ayer sucia y la tomé y comencé a lavarla. Y mientras la lavaba comencé a orar, a pedirle al Señor por el mensaje de esta mañana.
Ya hemos laborado, hemos trabajado en el mensaje. Aquí está la prueba. Pero el Señor últimamente nos cambia los mensajes. Oh Señor Jesús. Hay algo que arde en el corazón y yo estaba lavando ahí la bandeja, el molde, y oraba. Decía, Señor, solo queremos tu presencia. No queremos dar un buen mensaje, no queremos exhibirnos, aunque eso está en nosotros. El ser humano espontáneamente desea exhibirse, desea que lo vean. Yo decía, Señor, solo danos tu presencia. Y tuve un sentir muy fuerte en mi corazón. Ayer hablamos de que Pablo, hablamos varias cosas. El Señor nos habló en la mañana de la importancia de la inmersión y nos dio una palabra clave: obedecer. Y que la edificación de la iglesia va junto con dos elementos: la participación y el perfeccionamiento. Y vimos por lo menos dos conceptos del perfeccionamiento, o tres creo. El que está en Hebreo, que habla de haber completado el Señor en su sufrimiento, perfeccionado por la aflicción, aprendió la obediencia, es decir, completó la obra de Dios por la obediencia. Ese es un aspecto del perfeccionamiento. No tiene que ver con que el Señor no era perfecto. Él es perfecto. Siempre será perfecto. La palabra que está en Lucas, que habla de perfeccionamiento. Lucas, ¿no? Y Efesios 4, que es la más importante, que nos habla de recibir las herramientas para llevar a cabo la obra de Dios. Y en la tarde el Señor nos mostró que hay una preocupación en el corazón de los apóstoles. Y en el contexto hay una preocupación, había una preocupación en el corazón de Pablo. Y era que los hermanos, las iglesias lograran ver por qué y para qué estamos haciendo esta obra. ¿Cierto? Lo que ardía en el corazón de Pablo, que todos los hijos de Dios podamos penetrar en el Señor, en su presencia, para recibir la revelación, para poder ver y practicar de manera genuina y no de manera superficial. El Señor nos mostró la importancia de morir a nuestros conceptos, a nuestras opiniones, a nuestros puntos de vista, para que el poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos también opere en nosotros. Cuando salimos a la calle, no somos nosotros. Entonces yo quisiera dar una advertencia para todos nosotros de esta mañana. Nosotros vimos que Éfeso, vamos a leer Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, ¿verdad? Curiosamente, la carta, capítulo 2, Apocalipsis 2, la primera carta que envía el Espíritu Santo es a la iglesia en Éfeso. Y le dice así: yo conozco tus obras, a partir del versículo 2, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido,
y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nosotros estamos teniendo éxito en lo que empezamos. Tenemos un excelente comienzo en este encargo de llevar la palabra escrita y llenar Venezuela, porque los tiempos son difíciles. Ayer vimos que necesitamos pisar el acelerador y todos involucrarnos, que no quede nadie por fuera. Esto concluirá el trabajo que el Señor nos entregó y el regreso inminente de nuestro Señor se apresurará, se cumplirá lo que el apóstol Pedro dijo, esperando y apresurando la venida de nuestro Señor. Pero somos seres caídos que necesitamos mucho la presencia del Señor. Yo lo digo por mí, me voy a exponer yo, no voy a exponer a nadie. Yo mismo me voy a exponer. 34 años de carrera cristiana. 34 años. Se dice fácil. Son 3 décadas y 4 años de la cuarta en el Señor. Comencé a predicar a los 17 años en la ciudad de Mariara, estado Carabobo. Estaba como misionero y recuerdo que compartí un mensaje en una comunión de jóvenes. Y a partir de ahí el Señor comenzó a motivarme y bueno, Dios empezó a trabajar y a trabajar y a trabajar. Me casé muy joven, me casé a los 18 años. Este año estamos de aniversario, 32 años de casado, mi esposa y yo. Por la misericordia de Dios, Dios nos ha sostenido. Soy un abuelo súper joven. Yo sabía que Wilbaldo iba a replicar. Tiene que replicar. Tengo una nieta y viene otro en camino. Gloria a Dios. Y en todos estos años, una experiencia que me ha hecho sufrir amargamente ha sido en algún tiempo de mi carrera cristiana haber dependido de mí, de mi capacidad, de lo que aprendí. ¿Sabe? Y por la misericordia de Dios, porque Él nos ama y Él sabe tener detalles con aquellos que Él escogió, entonces me quebrantó para poder reaccionar y dejar de hacer cosas por mí mismo y empezar a humillarme para que Él pueda trabajar. Yo creo que Pablo también tuvo esa experiencia. ¿Sabe? Él en 2 Corintios capítulo 3 dice así: y tal confianza tenemos mediante Cristo. Capítulo 3 verso 4 en adelante. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Alabado sea el Señor. Nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de este nuevo pacto,
no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Yo voy a parafrasear este versículo. Versículo 6. Dice, el cual asimismo nos hizo siervos inútiles de este nuevo pacto. Porque la apariencia mata, mas el espíritu vivifica. Oh Señor Jesús. Una de las cosas que necesitamos no perder, cuidado, copostores, presbíteros de las iglesias, cooperadores de la obra, Wilbardo, Silfredo y demás hermanos, no pensemos que hay éxito porque nosotros estamos al frente. No lo pensemos. No nos atribuyamos lo que no nos corresponde. Porque ese fue el inicio del fracaso de Éfeso. Eso fue el inicio de la degradación de la iglesia. Por eso después de Éfeso lo que ocurrió fue Esmirna. Una persecución que el Espíritu propició después de la muerte de Esteban en la historia de la iglesia para dispersar y quebrantar el corazón de muchos que de alguna manera ya estaban considerando que era por ellos lo que pasaba. En muchos mensajes nuestro hermano Pedro Don ha hecho gran énfasis en este asunto. Y lo ha hecho inspirado por el Espíritu, porque la bendición altera los planes de las tinieblas. Trastorna el poder del infierno. Trastorna los principados. Trastorna las potestades, los aires. Y entonces él viene contra aquellos que son médulas, a quienes puede dañar, y sabe que si daña a alguien que es una médula, muchos serán dañados. Por eso él viene contra nosotros, viene contra el liderazgo, viene contra el liderazgo a producir argumentos. ¿Por qué? ¿Para qué antes no era así, papá? Y comienza una pequeña murmuración. Y no es otra cosa que el orgullo. No es otra cosa que la envidia quizá de no estar ahí, de no ser parte de los primeros. Y ahí comienza el enemigo a querer dañar la obra de Dios. Para mí es sumamente importante resaltar que debemos buscar la presencia de Dios, su presencia. No podemos, hermano, ser superficiales. Los jóvenes nos animaban en la alabanza y nos decían, somos los últimos. Y yo lo creo. Yo lo creo. Somos los últimos. Somos los obreros de la última hora. Está comprobado, hermano. Políticamente hablando, a nivel mundial está comprobado. Yo no soy muy bueno en escatología, pero los tiempos están claros. Los tiempos están claros. En cualquier momento se desata una situación en Europa. La crisis energética es inminente en Europa. El ataque contra Israel, ya Estados Unidos, que ha sido el defensor, el aliado incondicional de Israel,
ha pronunciado ciertas cosas que han dejado preocupado a algunos. La situación, Israel encontró gas. Posible que Israel quiera surtir gas a Europa, porque una de las armas de Rusia es el gas, porque ahora, la guerra energética, porque ahora viene el crudo invierno y Europa sin gas en invierno se muere. Tiene que pedir cacao a Rusia. ¿Sí? Pero ya, todo eso, déjeme decirle, tiene que ver con este acontecimiento espectacular de la venida del Señor. Todo. ¿Por qué? Porque todo esto va a preparar el terreno, el ambiente, para que se levante el anticristo, el falso profeta. Ya yo veo a Will preocupado porque como que le eché a perder el bosquejo. Entonces nosotros debemos estar atentos. Atentos, pero atentos, no con las señales, mire, entienda, las señales van a pasar y a lo mejor usted ni lo va a entender. Ese no es el punto. El punto es nuestro corazón. Mira, lo primero que hizo Satanás fue llevar al hombre a la desobediencia. Porque la desobediencia abre la puerta a todo lo demás. Lo que Satanás hizo en el Edén fue llevar al hombre a no atender la palabra que Dios le había dado. Preste atención. No atender a la palabra que Dios le había dado. ¿Cuál fue esa palabra que Dios le dio? De todo árbol del huerto puedes comer, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que en él comieres ciertamente morirás. Esa fue la palabra que Dios le dio a Adán y Eva, y ellos o ella al principio desatendió esa palabra. Y dio oído a la serpiente. Con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho. Y esa interrogante hizo que la mujer, que el hombre cuestionara. Sembró la cizaña, la intriga, la duda. Y ahí pasó toda la maldad, toda la muerte para los hombres. Por eso el Señor hizo una obra maravillosa. Hizo una obra preciosa que el apóstol se dedica a hablar en Efesios capítulo 1. Sí. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¡Aleluya! Bendito sea Dios por esta obra maravillosa. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Oh Señor Jesús. Entonces aquí nosotros vemos esta obra maravillosa
que nos devolvió la esperanza. El hombre había caído, estaba perdido. Usted y yo estábamos perdidos. ¿Sabe por qué usted y yo no debemos exaltarnos? ¿Sabe por qué usted y yo no podemos pensar que lo que está pasando es porque nosotros somos chéveres? O porque somos buenos. O porque somos mejores. Porque nosotros fuimos rescatados. Nosotros no tenemos ningún mérito. Ningún mérito. Por eso cuando el Señor lo buscaron los griegos, allá en Juan 12, en Juan 12, Él se escondió y te buscan, Señor, te buscan. Te buscan. Y el Señor le dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Él se escondió. No es la hora, no es el momento. Hermano, quiero decirte, líder, presbítero, cooperador, coportor, hermano, no es el tiempo para que te gloríes. El que te va a dar la recompensa es el que viene. Aquí no. Aquí no. Aquí no estés buscando gloria. Aquí no estés buscando nombre. Aquí no estés buscando posición. Porque si te pones a eso, vas a perder. El Señor te tiene algo preparado. Pero no es aquí. No es aquí. Es cuando Él regrese. Por eso es insensato. Es una insensatez querer ser reconocido. No busques reconocimiento. No busques gloria, no busques nombre. Haz tu trabajo. Y recuerda, siervo inútil soy, porque hice lo que se me mandó a hacer. Tengamos cuidado, porque esto es lo que daña, lo que produce competencia, las comparaciones, los énfasis excesivos. Cuidado. Un solo Señor, un solo comando, un solo Señor, un solo comando, un solo Señor, un solo comando, un solo Señor. Oh Señor, comando en todo el cuerpo, un solo Señor. Y el cuerpo no funciona sin la cabeza. ¡Oh! No olvides, el cuerpo no es nada sin cabeza. No olvides, el cuerpo no es nada sin cabeza. ¿Y quién es la cabeza? ¿Silfredo es la cabeza? ¿Silfredo el que manda? ¿Wilbardo el que cae? La cabeza. ¿Wilbardo el que manda? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es la cabeza? Ah, él tiene un canal. Tiene un canal. Cuidado con usted sale de aquí diciendo, ahora yo me sujeto es a Cristo. Cuidado. Por favor, entienda lo que quiero decir. Puesto los ojos en Jesús, pero Él tiene un canal por donde Él fluye. No lo olvide. Entonces necesitamos ver esta bendición que nos bendijo. Él nos bendijo. Bendecir es hablar bien, a pesar de nosotros haber caído, a pesar de nosotros haber fallado. Él preparó ese plan maravilloso para rescatarnos.
La bendición del Padre entonces consiste en dos cosas: la elección y la predestinación. Dile al hermano que está a tu lado: soy un elegido. Es maravilloso que en este plan que Dios elaboró de salvación para el hombre, el primer beneficiario es el hombre. Él nos benefició. En esto consiste la bendición de la elección. La primera bendición está en el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La primera bendición del Padre es la elección, junto con la predestinación. Dios de entre muchos nos escogió para ser santos. Cuando recibimos al Señor, fuimos cambiados de posición. Pasamos de estar en el mundo para estar en Cristo. Veamos rápidamente algunos versículos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. ¿Por qué ya no debemos conformarnos a este siglo? Porque fuimos cambiados de posición.